Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país. Pero esto se acabó. Era poco más de las 8 de la noche del martes 21 de octubre, cuando el país se detuvo. Desde Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José Gerí, se dirigía a la población en su primer mensaje a la nación para anunciar una de las medidas más drásticas de su gestión. Empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. Y presenta un nuevo enfoque. Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Con estas palabras, daba comienzo a una nueva etapa en la lucha contra la inseguridad. Por 30 días, la Policía Nacional mantendrá el control del orden con apoyo de las Fuerzas Armadas para hacerle frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia, determinando las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, entre otros instrumentos. Así lo estableció el Decreto Supremo, publicado horas después de anunciada la medida de excepción en la edición extraordinaria del diario El Peruano. Desde aquella publicación, esta medida se ha escrito día a día, con decisiones, reacciones y consecuencias que hoy repasaremos en lo que vale contar. Minutos después de la medianoche, tras su breve mensaje a la nación, el presidente José Gerí iniciaba su primer recorrido nocturno por las principales vías de la capital. Lima Norte fue el primer escenario. Su recorrido incluyó toda la Panamericana Norte, Avenida Universitaria y la Avenida Túpac Amaru. Esto, luego de reunirse en la Comandancia General de la Policía Nacional con el ministro del Interior, el alcalde de Lima, el comandante de la Policía Nacional, altos mandos militares y representantes de otros poderes del Estado. Mano a la nuca. Avance. Vamos, todos, manos a la nuca. Manos a la nuca. Con las primeras luces del día, el penal de Lurigancho fue escenario de una de las mayores requisas de los últimos años. Desde muy temprano, el jefe de Estado llegó a este centro penitenciario junto al ministro de Justicia, Walter Martínez, y las fuerzas del orden para liderar este operativo. El mandatario recorrió celda por celda y junto a los agentes intervinieron los pabellones en busca de objetos prohibidos. USB. Ya, ¿dónde te encontraste? Acá. Ahí. ¿El nombre del interno? De acá. ¿De acá? ¿Y el que revisó? ¿Cuál? USB. Mira. Armas blancas, celulares, agendas con anotaciones y un dispositivo satelital también fueron incautados por los agentes. Al término de la requisa, el presidente anunció que se habilitarán puestos que integrarán a todos los agentes del orden. Y ahora estamos en uno de los puestos temporales, donde va a funcionar justamente todas las fuerzas combinadas, que es Ejército, Serenazgo y Policía. Actualmente, estos centros están ubicados en los puntos con mayor incidencia de actos delincuenciales. Tenemos Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, la parte de Huaycán, Raucana y otros puntos. Simultáneamente, las requisas se realizaron en otros penales de Lima Metropolitana.
Como parte del estado de emergencia, el ministro de Justicia anuncia que en los establecimientos penitenciarios solo se habilitará el servicio de electricidad para la iluminación de los ambientes. Ya se ha dado la indicación al personal LIMPE, ¿no?, en esta zona de Lima Metropolitana y el Callao, para que solo se tenga energía eléctrica para la iluminación. No para dispositivos, para otros dispositivos electrónicos, para cargar dispositivos, cualquier tipo de dispositivo no se va a cargar. El ministro del Interior garantizó que este estado de emergencia será distinto a los anteriores. Aquí la prioridad es la inteligencia, en el campo preventivo, en el campo de todas las otras unidades, desde las más altas hasta las más pequeñas. Horas más tarde, tras un operativo realizado en las Malvinas, el comandante general de la policía, general Óscar Arriola, hizo un balance de lo logrado 18 horas después de la declaratoria de emergencia en Lima y Callao. Para amanecer hoy día y luego de entrar en vigencia el decreto supremo, se intervino en Lurín a 9 personas. 9 personas que tenían un vehículo entero robado y 13 vehículos descuartizados. También se les incautó placas falsas y autopartes y se detuvo luego 2 personas quienes habrían realizado un atentado a un transportista. Uno de ellos pertenecería a una organización criminal venezolana. Es el segundo día del estado de emergencia en el Perú. Desde tempranas horas, el país continúa bajo estrictas medidas de control. Durante la madrugada del jueves 23 de octubre, el presidente José Gerí supervisó los operativos en el Callao con las autoridades locales. La jornada se inició en la municipalidad provincial, donde se reunió con el alcalde Pedro Espadaro y el gobernador regional Ciro Castillo. En la comisaría de Ventanilla, el jefe de Estado pidió firmeza contra la delincuencia. Si la delincuencia nos golpea una vez, nosotros tenemos que golpear 2 veces en el mismo sitio. Horas más tarde, en esta jurisdicción, la delincuencia capturó a uno de los cabecillas de la banda Los Michis de Ventanilla. Con el apoyo de drones y gracias al estado de emergencia, Paulo César Heredia Helera, alias Pipo, fue detenido por la policía en su vivienda de Ancón. Estaba huido y tenía 9 condenas por 10 asesinatos. Se sabe que con la captura de Pipo serían por lo menos 38 integrantes los que habrían pertenecido a los Michis de Ventanilla. Entre ellos, Eric Pascual García, alias Bobby, quien también fue capturado en el distrito de Lince. Pon las manos atrás, pon las manos atrás. Ya, pon las manos atrás. Tranquilidad a mi esposa, pon las manos atrás, pon las manos atrás. Dale la tranquilidad a mi esposa, nada más, yo sé, yo ya perdí ya. Tras recibir 2 sentencias de cadena perpetua, este sujeto intentó burlar las autoridades utilizando identidades falsas. Los Michis de Ventanilla tienen un extenso legado que continúa en investigación. Gran parte de la organización criminal ya había sido capturada en junio pasado. Entre tanto, en Huaycán, la Policía Nacional capturó a una banda de extorsionadores de empresas de transporte, integrada por un hombre y 2 mujeres. Su nombre, la banda criminal, Los Chukis. Aquí, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, acompañado por el comandante general de la policía, Óscar Arriola, supervisó el operativo. Podemos hacer allanamientos sin las órdenes judiciales. Es así que hemos detectado esta moto robada el 9 de octubre. Los detenidos fueron trasladados a la de Pincri de Ate y Santa Anita para las investigaciones correspondientes. Las estrategias de seguridad se intensifican con el paso de las horas. En Miraflores, la policía intervino a 395 motociclistas y 45 vehículos de alta gama frente al óvalo de Miraflores con el apoyo del Serenazgo y de la Fuerza Aérea. En Villa María del Triunfo, el ejército patrulló las principales calles con la policía y el Serenazgo. Aquí también estuvo presente el ministro de Defensa, César Díaz Peche. En Independencia, miembros del ejército brindaban apoyo en la avenida Tomás Valle, donde se registran delitos relacionados a la prostitución. Sin embargo, lo que más trascendió en esta jornada ocurrió en San Juan del Lurigancho.
En tiempo récord, la Policía Nacional capturó a 4 de los presuntos implicados en el asesinato de una madre y su hija, quienes se resistieron a un robo en el Jirón Los Ébanos. La madre fue acuchillada y cuando la hija buscó huir, también recibió graves cortes que le ocasionaron la muerte. Tras el crimen, los sujetos corrieron y tras tomar una justa, huyeron del lugar. Sin embargo, la policía los ubicó en su vivienda de Canto Grande. Durante la intervención se encontró los celulares de las víctimas, así como droga. 2 de los detenidos son menores de edad. Horas después, ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio conjunto de las Comisiones de Defensa Nacional de Transporte y de Transporte que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y transporte de mercancías. Con 90 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que plantea medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de mercancías. Dicha norma de autoría del actual presidente de la República, José Gerí, fue aprobada por mayoría de votos. Una decisión que refuerza la lucha frontal del Ejecutivo y las fuerzas del orden contra el crimen organizado en el marco del estado de emergencia. En el tercer día del estado de emergencia, el país amanece en alerta. La autoridad se impone en las calles. En esta guerra que hemos declarado contra la delincuencia, es importante ver a las fuerzas combinadas. La madrugada del viernes 24 de octubre, el presidente José Gerí volvió a liderar operativos en Lima Norte, en el cercado de Lima y La Victoria. En esta tercera jornada, el jefe de Estado, acompañado del alcalde de Puente Piedra, Renan Espinosa, lideró el despliegue de operativos contra la delincuencia en Lima Norte. A las Fuerzas Armadas, la Policía y el Serenazgo. Estos esfuerzos conjuntos tienen que llevarnos a un solo objetivo: devolver la tranquilidad a nuestras ciudades, a nuestras calles. Mientras tanto, en el Callao, la policía realizó una intervención en el asentamiento humano Centenario. Aquí se ocultaban presuntos integrantes de la organización criminal, los Malditos de Centenario, acusados de los delitos de organización criminal, extorsión, sicariato y tráfico ilícito de drogas. Se ha logrado la detención de 11 personas que se encuentran involucrados en varios delitos de gran lesividad, como homicidios, extorsiones, asaltos. En el lugar, la policía incautó una pistola, un revólver, diversas municiones, 2 tipos de droga, un vehículo robado y una mototaxi. Con 40 agentes penitenciarios, el INPE dio inicio al apagón eléctrico en los establecimientos penitenciarios, comenzando con el penal del Lurigancho. Su objetivo, limitar el uso de dispositivos electrónicos no autorizados que podrían encontrarse ocultos al interior del centro penitenciario. La intervención se inició en el pabellón 11, abarcando los 3 niveles. Comprendió el retiro de cables y enchufes en celdas y áreas comunes, con el fin de que el INPE mantenga el control absoluto de la iluminación y del suministro eléctrico. Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que el balance del estado de emergencia es positivo. Pidió paciencia a la población para empezar a ver resultados del estado de emergencia implementado en Lima y Callao. Vamos a seguir evaluando. Yo sé que toda la población de un día para otro quieren que se cambie esto. Esto es un proceso. Entiendan que estamos con un presidente a la cabeza, diario, moviéndose todos los días, sus ministros haciendo lo mismo. Estamos trabajando, vamos a seguir trabajando por el bien del Perú. En medio del sonido de sirenas y los operativos en marcha, Lima y Callao buscan recuperar algo más que el orden, la confianza. Porque la seguridad no solo se impone, se construye. Y la tarea de devolverle la calma a las calles y la esperanza a los ciudadanos recién comienza.